Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa de radio y ahora también en video católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. En esta semana vamos a aprender cómo para cada época Dios da los medios más adecuados para que por medio de su gracia podamos ser católicos. En el tiempo de los apóstoles, que es el evangelio de esta semana, Jesús les da el poder de exorcizar y el poder de hacer curas milagrosas. Ahora, hoy también Jesús nos envía a todos a una misión concreta. Podemos ser padres de familia, podemos ser madres de familia, podemos ser religiosos, pero lo cierto es que debemos hacer aplicaciones concretas de cómo mantenernos en estado de gracia, cómo ser ejemplo, cómo guiar a nuestras familias o a nuestras familias de alma en un mundo que de un lado aparentemente va saliendo de la pandemia, pero que del otro lado podemos ver que va saliendo más secularizado y más ateo de lo que era antes. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa 116 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de los 12 apóstoles en misión, expulsando demonios y curando enfermedades. En la sección Espiritualidad, cómo ser católicos verdaderos en un mundo post-pandemia, pero más secularizado y más ateo. Todo eso y mucho más en este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces al programa de hoy. Aprovecho para dar también la bienvenida a nuestra querida audiencia de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, a Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, San José Radio Canadá de Toronto, Tu Oración hace eco en el cielo, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, las 24 horas bajo la protección de María, las audiencias de las redes sociales que también nos siguen en YouTube, en WhatsApp y en todos los lugares donde los heraldos ejercen también su apostolado. El día de hoy tenemos la alegría de contar con un integrante nuevo en el panel, que es el padre Michael Cuilen, de los Heraldos del Evangelio. Es un sacerdote heraldo que vive en el Paraguay, donde es misionero. También, por supuesto, tenemos al doctor Saúl Castiblanco, que, como ustedes saben, es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana y es también bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y también por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Antes de entrar en el Evangelio, les recuerdo una vez más, bueno, primero que se suscriban, ¿no? Pueden, ¿no? Colocar ahí todos sus datos, apretar los botoncitos y esas cosas que están aquí también en el YouTube. Pueden también suscribirse en el podcast para quienes nos escuchan por las radios, para quienes nos escuchan también en iTunes, nos escuchan en Google Play, bueno, en todos aquellos lugares donde existen podcasts. Ahora que la gente está comenzando a andar un poco más de carro, ¿no? A movilizarse y esas cosas, también nos pueden escuchar mientras viajan en la autopista y esas cosas, que es realmente muy, muy práctico. Pero también pueden hacerlo a través de la website del programa. Y no dejo de recomendárselas, loineditomultimedia.com. Entonces pueden visitar y pueden también encontrar los libros de Monseñor John Cla en la versión ebook, en la versión electrónica, que es muy práctica para quien desea justamente leer el libro, llevarlo. Tiene también otras obras que valen mucho la pena y aquí entre nosotros les cuento, nos ayudan también un poco a sostener el programa, sobre todo, en fin, a cubrir los costos que son de la parte de la internet. Entonces, con esa recomendación, vamos entonces al comienzo del Evangelio, que es un Evangelio realmente impresionante porque está lleno de consejos al respecto de cómo debemos comportarnos como católicos y como muchas veces como líderes, sea de nuestra familia o sea también de nuestras familias de almas. Entonces, vamos al Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos,
capítulo 6, versículos 7 al 13. En aquel tiempo, llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Bueno, y entonces hemos visto el Evangelio, y es un Evangelio que nos habla de cómo nuestro Señor elige los apóstoles, ni más ni menos, y va a comenzar entonces la evangelización. Entonces, como les dije en el comienzo, tenemos hoy al padre Michael Quillen, que nos acompaña desde Paraguay. Bienvenido, padre, es el primer programa que está con nosotros, pero nos da una alegría enorme tenerlo. Salve María, señor Gustavo, salve María a todos los que nos están escuchando. Si bien que estamos del otro lado del mundo, nos une la fe en el Evangelio. Entonces, eso es el único motivo de unión que tenemos y el más importante. Bueno, buenísimo. Y por supuesto ya está nuestro conocidísimo doctor Saúl Castiblanco, veterano de un montón de programas, que siempre nos acompaña aquí y nos da una alegría tenerlo. Salve María, doctor Saúl también. Padre Gustavo, salve María, y un saludo a la querida audiencia. Muchas gracias por la invitación y bueno, que sea el Espíritu Santo y la Virgen la que nos inspiren nuestras palabras. Eso. Bueno, entonces queríamos comenzar con este tema del Evangelio, y es un tema que realmente toca mucho a la audiencia. ¿Por qué? Porque uno se podría decir, bueno, pero esto es más bien de repente quizás para religiosos, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, evangelizar, la vocación, ¿no? Pero cada uno tiene una vocación, y los principios que nuestro Señor da a los apóstoles son tan aplicables, ¿no?, a la vida cotidiana, tan aplicables a nuestra queridísima audiencia, y ciertamente vamos a sacar muchísimas lecciones de esto. Pero me gustaría comenzar por el comienzo. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Por qué nuestro Señor elige, por ejemplo, 12 apóstoles? Porque aquí el comentario del Evangelio de Monseñor John Cla, él nos da como obertura justamente eso. Y él dice, qué cosa interesante, ¿no? 12. ¿Y eso por qué son 12? Comencemos por ahí, ¿qué les parece? Sí, señor. Entonces, o sea, tal vez no sea la parte más práctica, pero es curioso. El 12 se divide entre 6 y 6 es divisible entre 3. Eso más o menos todo el mundo lo sabe. Entonces, antiguamente era mucho más utilizado el número 12, porque si bien el 7 indicaba perfección, el 12 indicaba algo de plenitud. Por eso son 12 apóstoles, por eso son 12 los cimientos el Apocalipsis habla de los cimientos de las murallas de la ciudad, de la Jerusalén celeste, y es precisamente por esa división que hay también en la perfección de 3, la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, en fin, de ese constante número 3 que tenemos en las Sagradas Escrituras, sobre todo en los Evangelios. Muy bien, muy interesante eso, porque también hay muchos aspectos, ¿no?, que hablan sobre la combinación, ¿no?, entre el número 3 y el número 4, ¿no? Porque también en la Sagrada Escritura tiene eso, ¿no? Dice el número 4 son las cosas de la tierra y el número 3 son las cosas celestes, ¿no? Y hay otros intérpretes entonces que dicen, bueno, 3 multiplicado por 4 también da 12, ¿no? Pero una cosa también que es muy interesante, y me acuerdo que Monseñor John Cla comentaba en un tiempo pasado, ¿no? Y es que él elige 12, pero es curioso porque había 3 movimientos dominantes en ese tiempo. Eran los fariseos, los saduceos, los esenios, que es una fuerza muy misteriosa que ahora los arqueólogos están estudiando muchísimo a partir de justamente, en fin, los descubrimientos que hicieron en Qumran y tal. Pero cosa curiosa, ¿no? Porque nuestro Señor en realidad no elige prácticamente ningún representante de esas 3 corrientes. Y como que elige gente nueva, ¿no? Gente que no eran galileos, gente que no estaba conectada con lo que estaba pasando, y como que nuestro Señor quiere comenzar una cosa nueva con esos apóstoles, ¿no? Y Monseñor Juan Cla va a destacar mucho en este comentario la importancia de la gracia, o mejor, lo indispensable de la gracia es todo. Entonces el Señor acaba de decir, oiga, para contar
En la época era con los fariseos, que eran los estrictos cumplidores de la ley, o los saduceos, que eran los gobernantes, o los esenios, que era, digamos así, el mito, los puros, ¿no? No, nuestro Señor escoge pescadores, un hermano de pescador, un recolector de impuestos, bueno, después se escogerá un hombre muy letrado como San Pablo, pero es para hacernos entender que sí, ¿no? Que él, y Monseñor Juan Cla destaca también ahí, ¿no? Que la situación del mundo era una situación dramática, el demonio dominaba el mundo, ¿no? Una situación parecida a la actual. Y para levantar de ese mundo, para redimirlo, para que la redención empezara a surgir efecto, por ejemplo, él no hace lo que el Beato Palau quería que el Concilio Vaticano I hiciera, de nombrar 150.000 exorcistas, él dice 12 y humildes, en el fondo para resaltar que es la gracia. Y esa quizás es una buena aplicación para nuestro público, ¿no? Para nuestra audiencia, porque ¿cuántas veces nos sentimos insuficientes? ¿No? Nos pasa, ¿no? Nos sentimos insuficientes, que no tenemos medios, no sabemos cómo hacer las cosas. Y alguien diría, bueno, ¿y entonces? ¿No? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿No? Nuestra Señora dice, ¿no? En Fátima, el reino de María, ¿no? Al triunfo de su Inmaculado Corazón. Padre Michael, ¿cómo entonces debemos ver esta dicotomía, por así decir, que se da, ¿no? Hoy en día nos sentimos menos que 12, padre. Ahí está la cosa, señor Gustavo, una cosa interesante. Usted, doctor, también, que conoce muchísimo a Monseñor Juan, Monseñor John Clark, fundador de los Heraldos, siempre tuvo una pericia, una maestría, por así decirlo, para crear metáforas. Y él, con unas metáforas muchas veces muy simples, consigue explicar una realidad muy alta. Y hace poquito, viendo un comentario de Monseñor Juan Clark, él decía precisamente cómo, inclusive los apóstoles, tenían criterios meramente humanos para la elección o para intentar entender a quién nuestro Señor elegía. Resultado que Monseñor Juan Clark comienza a imaginarse una conversa de ellos. Entonces, era precisamente el día de San Pedro y San Pablo. Entonces dicen, bueno, pero Jesús va a elegir a uno de ellos como el sucesor. ¿Y quién será? Entonces, Monseñor Juan Clark imaginaba los apóstoles hablando bajo un criterio meramente humano. Dice, será Santiago. Lo que pasa es que él es un poco violento. Muy impulsivo, muy impulsivo. Quiso quemar a los samaritanos el otro día. No, se necesita alguien con más carisma, con más astucia social. Exactamente, pero los criterios de Dios son así. Entonces Monseñor Juan Clark comienza a imaginar que en determinado momento escogen uno, pero este tiene tal defecto, pero el otro era cobrar impuestos, pero el otro era no sé qué, hasta que Monseñor Juan Clark dice, imagínese una persona con mucho criterio humano que estuviese ahí, hubiera dicho, no, este es el correcto, porque es el más sensato, porque es el más callado, porque es el que casi nunca habla, está siempre un poco apartado de todos, y él fue el que prefirió dar el dinero a los pobres cuando Santa María Magdalena rompió un perfume. O sea que si hubiera sido por criterios humanos, la gente hubiese elegido a Judas como el primer papa. Pero nuestro Señor elige conforme al criterio de Él, conforme a la vocación. Y siempre la vocación va a estar por encima de los criterios humanos. Siempre la vocación y la elección de Dios va a estar muy por encima del criterio que la persona tenga. Tanto así que leemos en los Hechos de los Apóstoles que Ananías, cuando escuchó que San Pablo se había convertido, él tembló, dijo, Señor, pero él nos persigue. Es un instrumento que yo me elegí. Entonces, en aquella época puede ser que existiese gente que tuviera fuerza, que tuviera, como San Pablo, que fuese gente muy dotada. Pero por otro lado vemos, si hoy en día nuestro Señor elige instrumentos, son mucho más débiles que los de la época, para un mundo mucho peor. Pero si abandonamos los criterios humanos, nos vamos a dar cuenta que Dios, que elige a estas personas, que nos elige para predicar el Evangelio, etc., elige instrumentos que hasta podrían ser insuficientes. ¿Por qué? Porque Él quiere que quede patente cuánto Él es quien hace la evangelización, cuánto es Él, como dice aquí Monseñor Juan Clark en el comentario, cuánto es la gracia, que es la que hace todo, repitiendo lo que ustedes decían. La gracia puede ser que utilice una naturaleza muy, muy, muy deficiente, pero continúa siendo la gracia. Y es la que vemos que es el criterio que Dios utiliza. Fuera criterio humano, la gracia de Dios es la que va a actuar. A mí me dio muchas pistas de comentario inicial de don Gustavo.
porque, y lo que acaba de decir el padre, una de las dos cosas, porque Dios nuestro Señor podía haber escogido gente humanamente mucho mayor a la que escogió, ya de la época. Pero a pesar de que escogió gente muy simple, esos primeros 12, ellos se creían aptos humanamente para cumplir la misión, que la vocación a la que estaban llamados a realizar. Entonces, a mí me dice, esos somos todos, porque somos, a pesar de frágiles, limitados, etcétera, nuestro orgullo no es ni frágil ni limitado, es un orgullo total. O sea, el ser humano, independiente de su condición, tiene una tendencia al naturalismo y a creerse capacitado para cualquier cosa. Entonces, yo sé que adquirir la humildad, que es verdad, es sobre todo fruto de una gracia. Entonces, lo primero que me mueve en estos dos comentarios hoy es, Domine ut videam, Señor, que yo vea quién soy, para ver la desproporción entre lo que soy y mi vocación, sea cual sea, que al final de cuentas es conquistar el reino de los cielos y es salvarme. Y para eso no soy capaz yo, ¿no? Y creo que este evangelio lo deja muy patente. Y San Pablo, sí, era un coloso, padre, ¿no? Pero uno dice que esa formación de San Pablo más bien era un obstáculo para cumplir su misión, porque lo que le metieron en la cabeza fueron todos los criterios farisaicos, naturalistas y humanos, y entonces él tuvo que hacer una conversión bien dolorosa, y parece que también asistía desde el cielo, para cumplir la misión, y reconocer que no, que él era miseria, a pesar de ser un coloso, él era miseria, y él necesitaba ser otro Cristo, no más que eso. Bueno, y hablando un poquitito de eso, ¿no? Porque el siguiente punto que nuestro Señor los envía de dos en dos, aquí Monseñor John Clark nos dice que la lección de eso es no confiar en nuestras propias fuerzas, ¿no? Y el por qué dice que tienen que ser dos, porque evidentemente existe el apoyo, pero al mismo tiempo el reconocer tácitamente que bueno, nosotros de repente podemos estar en peligro y necesitamos a alguien que nos ayude, ¿eh? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? Todo el mundo reverencia, por ejemplo, los Navy SEALs, ¿no? Como los supercomandos. Y una cosa curiosísima, en ningún momento, solo hay un momento en la carrera de un Navy SEAL que está solo. Es cuando uno de ellos abre una puerta de un submarino y tiene que facilitar la salida de todos, porque el resto siempre están acompañados. Entonces es una cuestión muy interesante también, ¿eh? De no confiar en nuestras propias fuerzas, de reconocer, como los dos decían, de reconocer abiertamente lo que nos falta, porque ahí entonces es que la gracia entra, ¿no es cierto? Sí. Precisamente, si usted lo va a ver, hay un dicho que Monseñor Juan Clark y que el doctor Pío siempre repetía. No hay nada más parecido que dos santos. No hay nada más diferente que dos santos. Bien, nosotros podríamos decir, no hay nada más parecido, o mejor dicho, en este caso, para introducir, no hay nada más diferente que la vida religiosa y la vida matrimonial o en familia. Por otro lado, no hay nada más parecido que la vida matrimonial y que la vida en familia. Y que la vida religiosa. No hay nada más parecido que la vida matrimonial y familiar que la vida religiosa. ¿Por qué? Porque, quieras o no, nosotros decimos que las órdenes religiosas son familias de almas. Claro. Y, quieras o no, podemos decir también que cada familia es un pequeño monasterio, donde se cumplen perfectamente los 3 votos, sea quien sea la familia. Si quieren, claro, seguir a Dios. Y nuestro Señor dice aquí, nunca ir solos. O sea, siempre estar acompañado. Pero bien lo dice usted, inclusive espiritualmente. O sea, nadie anda solo por la vida. Por más que esté acompañado, espiritualmente nadie puede andar solo. Entonces, aquí nuestro Señor también deja claro cómo es importante, cómo Él instituye el sacerdocio, la confesión, para que las personas busquen ahí su ayuda, para que la persona sea acompañada, mismo que cambie de sacerdote, tenga aquel acompañamiento de ¿qué? Curioso, es el propio nuestro Señor el que promete caminar con nosotros. Porque el sacerdocio es simplemente hacer todo en persona Cristo, es en la persona del propio nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucho más que uno, que otro sacerdote, es el propio nuestro Señor que se compromete a hacer este camino con nosotros y a enseñarnos, ya en un sentido más práctico de la palabra y espiritual, nunca estar solos. Quien está solo, sobre todo hoy en día, ya es presa fácil del demonio. Ya es facilísimo que caiga en las manos del demonio porque la persona no tiene un apoyo espiritual, no tiene un apoyo psicológico y muchos pecados, si vamos a ver hoy en día, se dan precisamente cuando la persona no cumple este mandamiento, cuando no cumple este mandato de nuestro Señor. Es un mandamiento, es un mandato de ir siempre de dos en dos, o sea, de ir siempre acompañado, espiritual, psicológica, y eso lo tenemos clarísimo en una orden religiosa
como en una familia. Padre, decía Aristóteles, creo que el hombre es un animal social, ¿no? Creo que era Aristóteles. Pero también el hombre gusta de la independencia y la libertad absoluta, de que nadie me moleste. O sea, yo quiero estar acompañado, pero que quiero estar solo. El hombre es una suma de contradicciones después del pecado original. ¿Por qué la convivencia, no? Su padre hablaba de la familia, del monasterio también, como una familia de almas. El hombre entonces no quiere estar solo, busca a alguien que lo acompañe en su vida, en el sacramento del matrimonio, o si tiene una vocación religiosa busca hermanos, ¿cierto? Las vocaciones a la vida solitaria hoy en día son muy, muy escasas. Pero porque ya cuando está en convivencia vienen los problemas y viene el deseo de yo hacer solo mi voluntad y no reconocer la necesidad de estar en unión con otros, etcétera. O sea, es una lucha. Yo creo que ahí entra también mucho el demonio abriendo los ojos para los defectos ajenos. Me parece que es una de las cosas espectaculares del carisma de los heraldos del Evangelio. En estos días reproducimos un artículo en esa línea de Gaudium Pre sobre la admiración. Yo me acuerdo que el doctor Plinio, el inspirador de Monseñor Juan Clara, lo decía específicamente para Colombia, pero uno ve que eso para el género humano. El demonio busca aumentar el foco sobre los defectos ajenos, ¿cierto? Busca infiernizar la vida. El demonio es el rey de la desunión, y el carisma de los heraldos es justamente la admiración. En medio de esa convivencia se puede ejercitar y ver, oiga, esta es una maravilla. Y esto que tengo aquí al lado es una maravilla porque es un reflejo de Dios en la creación. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo buscarlo? Ponerse en esa procura, es una gracia. Pero me parece que es un dato importante a tener en cuenta. Y también hay un paralelismo muy interesante, ¿no? Que los dos comentaban, y es sobre, claro, la vida de familia y la vida religiosa, ¿no? La presencia del sacerdote, ¿no? En cuanto a aquel que restaura, ¿no? La gracia, por ejemplo, ¿no? A través de la confesión, pero que también guía a las almas. Y eso se da también en un padre de familia, ¿no? Porque quien debe ser el líder de la familia no es otro, sino que el padre de familia. Y muchos de los problemas que vemos hoy en día se dan por la ausencia de la figura paterna en la familia, que se ausenta muchas veces por egoísmo, como el otro Sol decía, ¿no? Por de repente más interés en la carrera, más interés en la autorrealización, cuando la familia realmente pesa, ¿no? Porque en definitiva, ¿no? Cuidar a los niños, cuidar a la señora, todas esas cosas, ¿no? Y sin embargo, ¿qué pasa? Si ese rol único de líder de la familia está ausente, la mayor parte de los problemas que estamos viendo hoy en día socialmente, psicológicamente, la confusión, por ejemplo, ¿no? entre los propios géneros, eso es por la ausencia de la figura paterna, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos aconsejarle a un padre de familia en el día de hoy de cómo debería ser entonces su rol? En pocas palabras, ¿no? Un poco para ayudar, no tanto para decir, mire lo que está haciendo, está mal, no tanto así, sino para dar justamente, ¿no? Un poco de ayuda en ese sentido. Entonces, señor Gustavo, mire, una vez también, perdone que le mencioné muchísimo a Monseñor Juan Clara, pero es que uno aprende muchísimo con él, usted sabrá. El programa se llama Lo Inédito sobre los Evangelios porque justamente ¿no? Toma los 7 volúmenes de Monseñor Jean Clare y nos parece una idea espectacular compartir estas cosas, de manera que Padre Michael está en su casa. Vale. No, entonces es bonito porque una vez Monseñor Juan Clara dice una cosa impresionante. Dice, nosotros, y usted sabrá cuántas veces fuimos criticados en la televisión y no sé qué, que hablan de, como que, aunque suene estúpido, la opresión de nuestra regla interna. Pero Monseñor Juan Clara decía, perdón, pero hay mucha más dificultad en seguir la regla del mundo que la regla de una orden religiosa. ¿Por qué? Bueno, muy simple, porque si en el mundo usted no tiene el jeans roto, usted no es considerado persona. Y si no tiene el celular, que no sé qué, no es considerado persona. Y si no tiene el carro, no sé qué. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchos padres de familia se afanan en esas cosas materiales que son secundarias. Afanándose en eso, ellos pasan a ser una especie, por así decirlo, de manager profesional del futuro de sus hijos y dejan de ser lo que son llamados. ¿Qué son llamados? Padres. O sea, y por eso es que a los sacerdotes nos dicen padres también. Entonces, es saber que detrás de todo esto hay una vocación grandiosa a la que Dios nos llamó como padres, como formadores, como sacerdotes, como padres de familia, que es llevar a las personas hacia Dios. ¿Y quién hace eso? Mucho más que estar oprimido por las leyes de Dios, es libre.
no es esclavo de ninguna cosa del mundo, termina siendo esclavo de Nuestra Señora. Y quien es esclavo de Nuestra Señora experimenta la verdadera libertad. Como dice San Juan en el Evangelio, veritas vos liberabit, la verdad os hará libres. Y para uno ser libre y tener ese, perdonen la palabra, pero para tener ese placer, esa alegría Claro. de ser libre, uno tiene que comprender que la vocación es llevar las personas de su casa a Dios. Comprendiendo eso, uno aprende a ser libre y aprende a gustar más de las cosas de Dios, que el demonio nos pone el mito de que son duras, que en cierta parte son duras, pero es mucho más duro ser de este mundo porque uno es despreciado. Y es mucho más fácil ser de Dios porque Nuestra Señora siempre nos está cuidando y auxiliando, siempre y cuando queramos colocar las cosas de Dios por encima de las cosas del mundo. Muy bien, exactamente. Sí, sí, sí. Y ya que estábamos en ese tema, doctor Saúl, ¿alguna otra cosita sobre ese punto, del punto de vista del psicólogo de a bordo? No sé, yo creo que estoy sufriendo un proceso de ortopedia intelectual después de haber estudiado bastante psicología y también a raíz de lo que acaba de decir el padre. Sí, el primer consejo es acceder a la gracia. El primer consejo Acceder para a un la padre gracia. católico, Qué acceder a la importante. gracia, ¿no? Porque si no el egoísmo triunfa. Y padres tienen un sentimiento natural de cuidar a sus hijos, ¿cierto? Pero sobre ese sentimiento vence el egoísmo. Entonces el egoísmo se vence con la acción de la gracia. Y yo creo que es la insistencia del comentario de Monseñor Juan Clave en este evangelio. Oiga, mire que estos apóstoles que eran naturalistas, Dios les dio el poder de hacer milagros. Pero es un poder derivado de Dios. Dios le dio el poder de expulsar los demonios, pero es un poder derivado de Dios. Evidentemente el naturalismo quiere imponerse y después de que los apóstoles recibieron esos poderes, seguramente se dijeron a sí mismos, ¿cómo somos de poderosos? ¿Cierto? Y no se acordaban lo que eran ellos antes de que nuestro Señor los reclutara. Entonces el acceso a la gracia, con la gracia viene una fuerza sobrenatural especial para llevar adelante las luchas de la vida, incluyendo la de ser un padre cristiano. Después viene la tendencia a la apropiación, creer que es uno mismo el dueño de esa gracia, ¿cierto? Después de la apropiación, con mucha frecuencia se retiran las gracias de la persona por una misericordia divina, se da cuenta otra vez de lo que es, ¿no? Como decía el doctor Plinio Correa Oliveira, el hombre es lo que es en el confesionario, ¿no? Eso es lo que somos, ¿no? Y después entonces de que reconocemos que somos nuestra miseria, vienen otras esas gracias y con esas gracias que podemos cumplir el papel que hay que cumplir. Entonces, yo creo que la insistencia de Monseñor Juan Clave en el comentario de este evangelio es reconocernos naturalistas, miserables y reconocer la necesidad de la gracia en toda nuestra acción, en toda nuestra vida. Y con la gracia hasta exorcismos y hasta milagros. Bueno, en ese punto justamente, doctor Saúl, es lo que viene inmediatamente, porque nuestro Señor en ese mundo pagano entonces ve la necesidad de darles a los apóstoles la autoridad sobre los espíritus inmundos, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, pero eso no sería una cosa, digamos, extra, que de repente, no sé, sería tan necesaria. Bueno, si era necesaria para establecer la iglesia en su tiempo, es porque nuestro Señor quiere que tengamos muy claro que la lucha entre ángeles y demonios es permanente. Entonces, ese es otro aspecto que me gustaría comentarles y que me gustaría que también compartiesen un poco en la audiencia, ¿no? Entre esa lucha entre ángeles y demonios, ¿no? Que sí los apóstoles necesitaban tener esa autoridad. ¿Cómo entonces nosotros deberíamos ver esa faceta de la realidad? ¿Con qué realismo deberíamos verla? Y al mismo tiempo, ¿cómo aplicarla? Muchas veces a tentaciones que sufrimos que a veces nos parecen que vienen de un otro cuadrante y no son sino la acción del demonio. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo enganchamos ese aspecto también ahora, ¿no? Lo incorporamos a esto que estamos conversando. Sí. Entonces, ¿qué pasa, señor Gustavo? Si usted me permite, hay que hacer una pequeña contextualización con respecto a la lucha de ángeles y demonios, pero entendida así por los hombres. Si nosotros vemos en los evangelios, varias veces se va a notar, inclusive durante esta semana, se notó el caso del martes, en fin, en el evangelio del martes se escuchaba eso claramente. Cómo nuestro Señor expulsa al demonio, expulsa a varios demonios, cura a ciertas personas, pero la Sagrada Escritura es clarísima cuando dice, tenía un demonio mudo, o estaba así por una acción del demonio. Y dice claramente cuando es simplemente una enfermedad. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted va a ver, los fariseos
quedaban furiosos cuando nuestro Señor expulsaba el demonio. Y la mejor forma de desacreditar todo aquello era, como pasó en el Evangelio un día de estos, diciendo, eso lo hace por el poder de Belcebú. Entonces, nunca se va a quedar contento con ellos. Bueno, pues simplemente porque ellos que predicaban que no había que tener fe en esas cosas, ellos tenían una fe, por así decirlo, negativa en toda la parte sobrenatural. Y sintiéndose ellos tocados en ese asunto de la expulsión del demonio, ellos se sentían dolidos, se sentían sumamente tocados, alcanzados por la acción de nuestro Señor. Entonces la mejor forma era de desaparecer el fenómeno como si hubiera sido una mera casualidad, como si nuestro Señor hubiera hecho una cosa por una acción del demonio. Y es lo que vemos hoy en día. Es lo que vemos hoy en día que, lamentablemente, cuántas, o ninguna vez se habla al respecto de la vida sobrenatural. Porque existen fariseos modernos que delante de estas cosas prefieren callar. Entonces, no comentan, no hablan, no dicen, y cuando se toca el asunto, ellos o desacreditan o se ponen furiosos. Y si fuera por muchos de esos fariseos, prohibirían ahora mismo que no hubiese nunca más exorcismo. ¿Por qué? Porque alguna cosa debe de tocarles precisamente ese aspecto del exorcismo. Entonces, nuestro Señor da ese poder, claro, usted lo dice, porque el mundo venía infestado de demonios de, en fin, de miles de años, en que el mal venía dominando. Y nuestro Señor, para hacer nacer la Santa Iglesia, da ese poder a los apóstoles. Mi pregunta, es una mera pregunta. ¿Nuestro Señor no daría algo parecido en estos días para poder sacar la humanidad de donde está y con ella fundar el reino prometido por Nuestra Señora? Sería una buena pregunta que nos vamos a hacer. Si a alguno aquí le chocan estas palabras, digo, bueno, oiga, cuidado, ¿usted de qué lado está? ¿Usted tiene pena del demonio o usted quiere que Nuestra Señora triunfe? Entonces, es un punto que pareciera, o hoy en día se ha puesto un velo es un punto súper delicado. Pues qué raro, nuestro Señor sin autorización de los fariseos, ni autorización de nadie, es uno de los primeros poderes que le da a sus apóstoles, como algo esencial. Los otros son mandatos, esto es un poder. Les da el poder de hacer milagros para algún día, hacerles comprender los sacramentos. Pero este poder nuestro Señor te lo da directamente y ellos después llegan a contar a nuestro Señor todo lo que había sucedido. Entonces, más bien, perdone que le responda con una pregunta, pero ahí queda la pregunta para todos. Queda la pregunta por otro programa, padre, ¿por qué no? queda la cosa así, más bien, para que cada uno se responda y para que cada uno vea precisamente lo que usted decía, hasta qué punto una cosa tiene más bien un origen demoníaco, alguna cosa. Entonces, para eso nuestro Señor instituye el sacerdocio, porque inclusive delante de ciertas cosas que yo sienta que, en fin, puede ser que son alguna infestación diabólica, pues yo hablo con un sacerdote y él me da una bendición. Es un acto de caridad que nuestro Señor también dice en el Evangelio. Entonces, queda la pregunta y queda en la fe de cada uno también, los que nos están viendo, los que nos están escuchando en alguna radio, queda la fe también. ¿Hasta qué punto yo estoy dispuesto a ir donde un sacerdote? Padre, usted me para una bendición por algún problema. Queda también a criterio de cada uno. Es un gran medio de restaurar también situaciones y un gran medio de recomenzar, por así decir, ¿no? Ciertas realidades, ¿no? Bueno, más o menos estamos llegando al punto donde nuestro primer segmento termina, pero hay una otra característica que Monseñor Jonclar llama, y es que él nos habla sobre las sandalias, ¿no? Y las sandalias que en definitiva simbolizan un poco la sencillez, ¿no? Pero que Monseñor quiere llamarle mucho la atención hacia el otro sentido, y es que cuando se evangeliza no puede hacerse con doblez, ¿no? No puede decirse una cosa y hacerse otra, ¿no? Entonces vimos cómo solos no debemos andar, cómo no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, cómo se da la acción angélica, la acción de los demonios en nuestra vida, cómo tenemos que muchas veces no confiar tanto en los recursos naturales y tenemos que, sobre todo para quien gobierna una familia, para quien gobierna una familia religiosa, ¿no? También pensar muchísimo, ¿no? En ese rol que es justamente la responsabilidad que tenemos. Y entonces faltaría una última, que es la autenticidad, ¿eh?
para guiar a una familia, para guiar a una religiosa, para guiar a los otros, para dar consejos, bueno, uno también tiene que practicar lo que dice, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ven ese aspecto también de la integridad y el rol de la integridad en el saber guiar y en el saber hacer bien? Gustavo, yo estoy muy en estos días leyendo cosas de la humildad. Y yo creo que la integridad, al fin de cuentas, es un reconocimiento, es la consecuencia de un reconocimiento de la miseria propia. Porque la integridad, y más hoy en día, es meramente una acción de la gracia, ¿no? De tal manera, los factores de corrupción actual y los medios para corromperse, inclusive Monseñor habla ahí de algunos en el comentario, son tantos, son tan fuertes, que si no es con un auxilio especial de la gracia, eso no es posible. Entonces yo creo que la gran lucha de los que quieren conservarse íntegros en esta época es el combate al naturalismo, ¿no? El padre Michael hablaba de a veces la incomprensión que puede haber en ciertos ambientes acerca del misterio del exorcistado, inclusive una mera oración de liberación, a veces inclusive el no reconocimiento de la existencia del demonio, ¿no? Monseñor Juan Cla da una razón irrefutable para mostrar cómo el poder del demonio hoy en día es muy grande, y es que por sus frutos lo conoceréis. Para resumir, cuando usted ve la maldad en el mundo, esto tiene un padre, se llama el demonio. Ahora, ¿usted cómo combate contra el demonio? O sea, ¿cómo combate contra un serafín, contra un querubín caído que tiene tanto poder, que tiene una naturaleza ya perfecta, que sí fue un poco desordenada por el pecado de ellos, pero que conserva en línea general la mayoría de sus dones? ¿Cómo combate usted contra eso si no es con la acción de la gracia, si no es introduciendo en el corazón inmaculado de María, si no es accediendo a sacramentos? Eso es imposible. Entonces, la coherencia, yo creo que para nuestros días tiene un sinónimo, y es: combata el naturalismo, combata su pretensión, combata su idea consciente o subconsciente, farisaica, saducea y sobre todo pecaminosa, de creer que con sus propias fuerzas usted va a conseguir cualquier fin, inclusive un fin sobrenatural. Eso no es cierto. Siéntase débil. Vea que cuando usted se sienta débil, mire lo que le pasó a los apóstoles, pero cuando usted se siente fuerte, mire lo que le pasó a San Pedro, pero cuando usted se arrepiente, mire a la altura a la cual Cristo nuestro Señor lo elevó. Entonces yo creo que sí, que evidentemente hay que buscar la coherencia, buscar la integridad, pero sobre todo buscar la gracia. Definitivamente. Bueno, entonces redundamos por aquí en esta primera parte del programa y vamos a un corte con los avisos del Padre Ignacio Montojo, que tiene unos aspectos interesantísimos para comentarnos sobre la plataforma de los Heraldos y al mismo tiempo sobre cómo ver en la vida cotidiana todo lo que necesitamos y esos aspectos que más nos van a ayudar a construir nuestra espiritualidad, que como decía el doctor Saúl, como decía el padre Michael, está tan complicada en estos días. Pero no se vayan, porque en la segunda parte del programa vamos a tratar sobre ese tema que está muy relacionado con lo que acabamos de decir, y es que en un mundo secularizado, cómo ser católico y cómo ser un signo, sobre todo de la Iglesia, y ser un signo de nuestro Señor, de Nuestra Señora, en esa secularización total que muchas veces tanto se nos opone y que tan difícil hace nuestra vida muchas veces como católicos. Entonces, 2 minutos y enseguida retornamos. Querido amigo, ¿usted se ha dado cuenta de una contradicción flagrante del mundo actual? Aquellas personas que ponen de lado los valores sobrenaturales, especialmente los de la verdadera religión, y por lo tanto están exclusivamente preocupados con la vida material de los hombres, solo con sus aspectos más humanos, poniendo de lado todo lo sobrenatural. Cuando uno va a profundizar en el pensamiento que los conduce, en la filosofía de fondo, en todo aquello que hacen, son personas que no valorizan la vida, que no valorizan la familia, para los cuales la familia es una institución enteramente maleable. En sentido contrario, todos aquellos que están más preocupados con los aspectos religiosos y sobrenaturales de la existencia, que quieren ver el aspecto trascendente de la vida, cuando vamos a analizar el día a día de su existencia, no falla. Son personas enormemente preocupadas con el valor de la vida desde la concepción hasta su desaparición natural. Son personas que dan un valor enorme a la institución fundamental de la sociedad, que es la familia. La familia como Dios la quiso cuando creó a la humanidad, el hombre y la mujer formando una prole
para dar gloria a Dios y para perpetuar la especie humana. ¡Qué contradicción! Aquellos que más se preocupan con lo material, a la hora de la verdad, lo desvalorizan y quieren su desaparición. Son personas que no dan ningún valor a la vida humana cuando ésta no llena lo que ellos consideran los verdaderos valores. Y aquellos que tienen por centro de su existencia a Dios y a su religión, son los que más se preocupan con los demás, los que tienen una preocupación verdadera de valorizar la vida humana y sobre todo saben que es en el seno de la familia que se plantan todas las semillas necesarias para la constitución de una verdadera sociedad. ¿Qué explica esta extraña contradicción? ¿Y qué explica que aquellos que dan más valor al espíritu sean los que más protejan los valores de la criatura humana? Es la doctrina de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, depositaria del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, mensaje de salvación para la humanidad, mensaje de gloria a Dios. Usted, que es católico, profundice su fe, profundice la doctrina que la Iglesia nos enseña y habrá encontrado un camino seguro para su felicidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Pasamos ahora a la segunda sección del programa, la sección espiritualidad. Como saben, en esta sección abordamos temas que de alguna manera redundan en nuestra vida cotidiana. Entonces, como un desprendimiento de la primera parte, aquí el comentario al Evangelio de Monseñor John Clan, Los Inéditos, nos llama a ver un aspecto también que es el siguiente. Es que, bueno, vivimos en un mundo profundamente secularizado. Vivimos en un mundo que vive las máximas de una sociedad donde Dios no está presente. Y muchas veces nosotros como católicos queremos ayudar, queremos ser un signo, por así decir, ¿no?, de la presencia de la Iglesia, de la presencia de Nuestra Señora, y nos encontramos evidentemente con una gran oposición. Entonces, qué bueno sería escuchar del Padre Michael, escuchar del Dr. Saúl, aspectos que nos ayuden, que así como los apóstoles fueron enviados al mundo, y muchas veces nosotros tendemos, como decíamos al comienzo, de interpretarlo muchas veces meramente desde el punto de vista de orden religiosa, o sacerdote, o hermano, o hermana. ¿Cómo entonces lo aplicamos a la vida concreta y cotidiana, a los respetos humanos que nos abordan, a las oposiciones que muchas veces nos hacen tener miedo de decir que somos católicos? Sí, mire, efectivamente, el domingo pasado escuché un sermón de un sacerdote de los Heraldos, aquí en Paraguay, en la misa de 11, y él daba un esquema muy inspirador, realmente muy interesante, en que él decía que usted nunca va a quedar bien con todos, nunca. ¿Cuál es el problema? Que si usted lo va a ver, hoy en día se han hecho muchas costumbres, las más extrañas, para que nadie quede mal. Y eso ha hecho inclusive que el pecado y muchas consignas pecaminosas entraran en la cabeza, inclusive en el actuar de muchos católicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, digo, poner la salud por encima de la religión. Entonces, si uno hoy en día uno dice que lo más importante es la religión, evidentemente va a encontrar enemigos, que en el momento serán enemigos, por más amigos que fuesen. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo piensas así? Lo más importante es la salud. Y la salud del alma, o sea, la vida espiritual, está por encima.
Entonces, en cada uno de los aspectos de la vida, porque, como bien lo decía usted, la vida cristiana, la vida católica no es solo para los sacerdotes y no es solo durante la misa, es cada uno de los aspectos. En cada uno de los aspectos sociales, en el que yo ponga, por una gracia de Dios, yo ponga el tinte del verdadero espíritu católico, en algo voy a ser contrariado. Entonces, puede ser inclusive una persona que coloque lo que Monseñor Juan Clara comentaba de doña Lucilia, que montaba una mesa súper bonita para la cena. Hoy en día sería considerado ridículo. Pero usted es ridículo, ¿para qué monta una mesa tan bonita para cenar? Si al fin y al cabo los niños después se van. Bueno, porque son aspectos en los que se refleja la religión que yo practico. Entonces, la religión que inclusive nos termina civilizando, yo tomando todo el espíritu de la verdadera Iglesia Católica, voy a quedar mal con mucha gente, por un aspecto, por otro, por esto, por aquí, y nuestro Señor nos manda a no temer. ¿Por qué? Porque con ese ejemplo es que se convierten las almas. Entonces, si usted lo nota, en este comentario de este domingo, Monseñor Juan Clara habla muchísimo de los símbolos, cómo los orientales tenían simbolismos, cómo, por ejemplo, se rasgó las vestiduras, cómo se echaron ceniza en la cabeza, como habla de Nínive, cómo todos aquellos símbolos, todo aquel ceremonial social, por así decirlo, era respetadísimo en la época. Y uno de los grandes triunfos del demonio fue acabar con los ceremoniales en la sociedad. Entonces, no existen más símbolos, no se va a la realidad de los símbolos. Entonces, dicen, la iglesia tiene que ser pobre y simple, no atrae a nadie. Las cosas tienen que ser lo más simples y pobres, nadie gusta. Entonces, mientras más se usen los símbolos crean doctrinas o apoyan doctrinas, acaban dando ejemplos y los ejemplos llaman a las conversiones. De ahí que precisamente si en la época de nuestro Señor los milagros se hacían de forma palpable para que todo el mundo la viera, todo indica que en esta época nuestro Señor espera los milagros espirituales a través de los símbolos. Tal vez, don Gustavo, ustedes todavía no tengan la dicha, pero el doctor sí, que tiene la dicha en Colombia de tener una iglesia. ¿Cuánta gente? Uno ve el milagro espiritual de gente convirtiéndose después de años. Si me permite, don Gustavo, cuando pasé por Colombia hace unos 5 años más o menos, entró una señora a confesarse. Yo estaba confesando en nuestra iglesia en Tocancipá. Entró una señora ayudado por otras dos. La señora tenía 91 años. Resultado que la típica pregunta que hace un sacerdote, bueno, ¿usted hace cuánto no se confiesa? La señora me dijo, hace 82 años, en mi primera comunión. Oh, my goodness. Un milagro, un milagro. El demonio demoró 90 años para que aquella persona cayera en el ateísmo y la tenía dominada hace 90 años en el peor ateísmo. Conoció nuestra iglesia y la señora me decía, inexplicablemente yo quise confesar. Entonces, todo aquello cayó, ¿por qué? Por un símbolo, por un milagro. Y, evidentemente, por un ejemplo que nos dejó nuestro fundador, ¿cuál es? Construir iglesias bonitas que atraigan la gracia de Dios. Entonces, aquí nuestro Señor utiliza los milagros hoy en día a través de los ejemplos. ¿Por qué? Porque si hubiese algún milagro, las personas serían infieles. Ya estarían científicos buscando ver cómo aquello no fue un milagro. Entonces, los milagros se dan donde los científicos, donde los ateos, donde los que no creen, no pueden decir fue una cosa científica, no fue un fenómeno que ocurre cada 5.500 millones de años cuando la Tierra se alinea. No me venga con historias. Son los milagros del alma, los que nuestro Señor quiere, son los milagros espirituales, los que Él atrae a través de signos. Tal cual. Me da la impresión, padre, que nosotros estamos cambiando de época. Bueno, evidentemente con la pandemia, etcétera, decir eso es una banalidad. Pero cambiando de época es que el mundo, inspirado por el padre de la mentira, nos decía, confíe en sus propias fuerzas, su poder está dentro de usted, libérese de ciertas ataduras que en el fondo limitan su capacidad, etcétera. Todo es Y está neurociencia. todo es ciencia, toda es organización, planeación, recursos naturales, ¿cierto? Como un mensaje, pero ese mensaje me parece que está dando lugar, no ha desaparecido enteramente, está dando lugar a un nuevo mensaje ya con un contenido más preternatural. No es sino ver cualquier cartelera de cine que de 7, 8 películas que está mostrando, 3 son de terror y ya con componente preternatural, ¿no? Pero evidentemente el mensaje antiguo queda, ¿cierto? Oiga, en el fondo todos somos supermanes, todos somos superpoderosos, libere ese poder, que el poder está dentro de usted, ¿no? Y eso no es cierto.
Somos débiles, somos miserables, lo que hay que reconocer primero. Pero me parece que con ese cambio de época, la acción del demonio también se está sintiendo de una manera como que más sensible. Hay momentos en que usted siente como que bajo olas de acción de angustia, de desánimo, etc. Y a la par también, la gracia se está haciendo sentir también de una manera más fuerte. Entonces yo creo que el apostolado, pero lo que hay que tener claro es que ahí están esas dos fuerzas que cada día son más visibles. Siempre han sido así, pero hoy son más visibles, la del demonio y la de Dios. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Estar bajo la tiranía de Satanás o estar bajo el yugo suave de nuestro Señor Jesucristo? Si quiere estar bajo el yugo suave de nuestro Jesucristo, vaya a una iglesia. Mejor si es una iglesia maravillosa como las iglesias de los heraldos. Pero me parece que los canales de la gracia están muy abiertos para quien quiera abrir las puertas del corazón para esos canales. No es sino juntar las manos para rezar y coger el rosario y que uno empiece a sentir gracias que de pronto no sentía hace unos años. Le cuento un fato, padre, así impresionante que pasó en estos días. Yo soy medio naturalista y medio ateo, don Gustavo sabe, él me invita aquí para ver si me corrijo y me perdona la audiencia por los comentarios naturalistas, pero mi mamá tenía un libro, Santa Catalina de Siena, ve, qué interesante, Santa Catalina de Siena. Después leo una reunión del doctor Plinio, Santa Catalina de Siena. Después abro el último libro de Monseñor sobre Nuestra Señora, el tomo 3, Santa Catalina de Siena. Entonces yo digo, Santa Catalina de Siena me está persiguiendo, ¿no? Y digo, bueno, vamos a ver qué era lo que escribía Santa Catalina de Siena. Y voy a los diálogos, y era su diálogo Santa Catalina de Siena, que es dictados por nuestro Señor Jesucristo, por Dios nuestro Señor. Era justamente la continuación del tema que yo estaba estudiando, sobre el amor propio, sobre el amor a Dios, sobre la humildad, sobre la despretensión. Y yo digo, oiga, estas cosas no pasaban antes. Esas comunicaciones del cielo no pasaban antes porque aquí no está hablando ningún santo, sino un miserable en potencia y en acto. Entonces yo creo que la recomendación para la gente hoy en día es rece, abra el corazón para lo sobrenatural, que lo sobrenatural lo va a ayudar hoy tal vez mucho más que lo que ayudaba en otras épocas y va a ser la vacuna efectiva para la acción preternatural que está en aumento. Lindísimo, lindísimo, realmente es eso. Y bueno, y con esto podríamos dar conclusión quizás al programa de hoy, ¿no? Y quizás el broche de oro puede ser la propia frase que Monseñor Sinclair coloca aquí y dice, Dios da para cada época los remedios más adecuados. Entonces, si en su momento le dio a los apóstoles todos estos consejos, ¿no? Y en esos momentos fueron la solución de todo, lo que conversamos hoy seguramente es también, ¿no?, la solución de muchos problemas y de realmente restaurar esa visión que tenemos que tener, ¿no?, en toda su plenitud. Entonces es eso, Dios da para cada época los remedios más adecuados. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.